El nacimiento de un bebé puede desencadenar una mezcla de emociones en la madre, desde el entusiasmo y la alegría hasta el miedo y la ansiedad. Aunque es una etapa feliz, algunas mujeres se deprimen ante la nueva situación que tienen que hacer frente. La mayoría de las madres primerizas sienten melancolía posparto después del nacimiento del bebé, que generalmente incluye cambios en el estado de ánimo, episodios de llanto, ansiedad y dificultad para dormir. Sí es un cambio absolutamente donde la naturaleza de la mujer entra en un estado de vulnerabilidad absoluta, donde era inimaginable poder llegar a estar en esa situación. En realidad, esta mujer que inició esto del embarazo, me parece importante, esta mujer en realidad tiene una idealización de lo que es la maternidad, que luego se contrarresta con la maternidad real, ¿no? Y ahí es como que hay un quiebre importante en esa toma de conciencia. Más que nada por la responsabilidad que conlleva la maternidad en sí. Porque la mujer tiene ya, uno dice que puede tener instinto maternal, pero en realidad eso se va a ir construyendo a nivel de que van pasando también los días en ese encuentro con el hijo. El nacimiento de un bebé es un evento que habitualmente trae alegría, trae excitación, pero de la misma forma que trae eso, también trae, por el hecho de ser humanos, ¿no? También la responsabilidad de un niño y la carga que eso implica en lo emocional para la madre, para el grupo familiar en general, pero en particular para la madre. Entonces, si bien es un evento donde se genera mucha alegría y hay muchas expectativas, también está cargado de otro tipo de sentimientos. Y la depresión es precisamente eso, es una alteración del estado de ánimo de la persona. Sí es cierto que al principio la mujer embarazada, e insisto en la mujer embarazada, puede padecer dos tipos de cuidados, ¿no? El cuidado excesivo por sus familias, donde las cuidan de una manera que las infantilizan. Por ejemplo, no hagas esto, cuidado con esto, no te agaches, no subas, ¿no? Y después encontramos el otro extremo, donde la mujer realmente recibe de la sociedad como que ella no se puede quejar, como que ella no puede de alguna manera, ella no está enferma, como se lo sugieren, tú no estás enferma, ¿no? Entonces la mujer de alguna manera empieza a construir desde estos dos ángulos su situación, sus sentimientos a la hora de construir esa maternidad, ¿no? Entonces la mujer por momentos pide gritos de ayuda, ¿no? Y al revés, en vez de sentirse sostenida, encuentra como esa etiqueta de que el embarazo es algo normal. Casi el 80% de una mujer primeriza tiene ese estado de ánimo en donde se siente sobrepasada por la situación. Primero que nada, el 80% de las mujeres, en general, a nivel mundial, transitan por una situación, un estado específico que se llama maternity blue o baby blues. Porque blues de la música, ¿verdad? Porque justamente es una música triste, es una música que conlleva sentimientos como de pesar, y es el estado de ánimo que se da en la melancolía. O también se llama tristeza maternal primaria. Donde ¿eso es enseguida del parto? Enseguida, es inmediato. Es inmediato. Sucede en el sanatorio mismo que la mujer entra en ese estado como de shock, ¿no? Ante la responsabilidad maternal de encontrarse con ese bebé real. Ocurre entre el segundo día posparto y no se extiende más allá de 2 a 3 semanas. Y se caracteriza por llanto fácil, por tener las emociones a flor de piel, por tener de repente incapacidad de un buen manejo del bebé, de sentirse que no lo interpreta, de que no es una buena madre. Todo eso, que es muy, muy frecuente, genera justamente un sentimiento de no felicidad. Pero también, por ejemplo, se confunde porque esta mujer llega a su casa, por ejemplo, y siente muchas veces un estado como de tristeza, como de vacío, se mira en el espejo, se baña, ve su panza en realidad que ya no tiene su bebé, y su familia dice, ¿por qué te pones mal? ¿No? Y en realidad ella no lo sabe, porque en realidad también se está enfrentando a ese nuevo cuerpo que quedó después del parto, ¿no? Tomar conciencia también de la vitalidad que ella tenía, estaba en ese proceso de embarazo, estaba como más en pausa,
¿no? Ahora otra vez arrancar la actividad, ¿no? Entonces encontrarte con las limitaciones físicas provocan en la mujer cierto shock, ¿no? Cierta toma de conciencia y de estado específico de vulnerabilidad. Al hecho ese de que cambian muchas cosas en la vida de la paciente, en donde se siente que tiene un montón de tareas extras que antes no tenía, el niño no viene con un manual debajo del brazo. Si viniera con manual, la leeríamos antes de ser madres, pero no vienen con manual. Entonces salimos a la cancha con el niño sin experiencia ninguna. Y bueno, y eso lleva justamente a ese estado de ánimo alterado. Este estado maternity blue, como se llama, dura aproximadamente 7 a 10 días, ¿no? La mujer también puede tener dificultades para dormir, ¿no? Puede también tener cambios cíclicos del humor, que a nivel de sus familias ella se siente incomprendida, ¿no? Pero todo llevado a mano por esta vulnerabilidad de tomar conciencia del nuevo rol que ella está enfrentando, ¿no? Nuestra figura cambió, estamos ojerosas, no pudimos ir a la peluquería tampoco, entonces nos vemos feas, y necesitamos también un espacio personal que no tenemos, o sea, nos sentimos como absorbidas, nos transformamos en madres, dejamos de ser mujer para transformarnos en madres. Eso es, digamos, el aspecto físico, y además de eso se suman los dolores en las mamas, porque las mamas se agrietan, los dolores en la episiotomía, porque la episiotomía fue un corte, los dolores cuando no nos hicieron episiotomía, de repente tuvimos un desgarro o una cesárea y tenemos entonces una herida operatoria que requiere cuidados, que requiere atención también, que no estamos acostumbrados tampoco a hacerlo y que también eso nos gana, digamos, muchas veces en el estado de ánimo. Si estos síntomas específicos que duran 7 días, ¿no? Y después el estado se normaliza y vuelvo como a reencontrarme desde mis rutinas, mis horarios, incorporar nuevos hábitos y logro de alguna manera volver a ser la que era en la dinámica, ¿no? Pasa, ¿no? Pero el problema está cuando estos síntomas se intensifican, ¿no? Y duran más de 2 semanas, ¿no? Estos síntomas que a la vez podemos tener también polos opuestos, esta mamá que cuidaba por excesos a su bebé, por momentos deje de tener interés en los cuidados del bebé, ¿no? Por momentos no quiera amamantar, por momentos no lo quiera cambiar, y ahí la cosa se complica así un poquito más y podemos decir que podemos estar transitando lo que es una posible depresión postparto. La melancolía postparto generalmente empieza dentro de los primeros 2 o 3 días después del parto y puede durar hasta 2 semanas. Sin embargo, algunas madres padecen una forma de depresión más grave y de mayor duración, conocida como depresión postparto. Esto lo podemos ver específicamente luego de 2 semanas, ¿tá? Cuando la mujer no logra encontrarse en ese rol de ser este ambiente suficientemente bueno para el bebé, ella podemos decir que está entrando en un cuadro de depresión. Y ese cuadro de depresión, ¿por qué se da en realidad, no? Y en realidad factores existen muchos, que eso también tenemos que considerarlo. Hablamos de factores a veces de cargas genéticas, antecedentes familiares de depresión. Después del nacimiento se suman otros eventos. Nosotros, desde el punto de vista funcional, cuando nos embarazamos, nuestras hormonas se disparan. Tenemos 10 veces más carga hormonal que la que teníamos antes de habernos embarazado. Entre ellos están los estrógenos. Los estrógenos son hormonas que nos dan energía, nos llevan para adelante, es un pum para arriba. Eso, cuando nos desembarazamos, caen abruptamente. Y a veces a eso suman otras hormonas, porque de repente mucha paciente también es portador de repente de una alteración tiroidea. Las hormonas tiroideas, que también aumentan durante el embarazo, a veces después también se desmoronan. Y en pacientes que tienen una condición previa, puede condicionar que esas hormonas que estén demasiado bajas también generen una depresión, porque el hipotiroidismo se manifiesta precisamente por una tendencia al sueño, un cansancio excesivo, un decaimiento, al igual que se manifiesta también la depresión. Entonces se intrincan razones que son físicas con razones que son en realidad emocionales. Y las causas mismas de la depresión en sí no se conocen bien, pero se sabe que todos estos factores inciden. Hay muchos factores. A veces también llega el factor específico de este embarazo, por ejemplo, planificado o no, que llega en un momento de mi vida en que yo no estaba preparada, que decimos preparada en realidad conscientemente, ¿no? Que no estoy organizada para llegar y
generar este proyecto familiar que no estaba en mis planes, ¿no? Entonces la mujer entra en este estado como de shock a la hora de tomar conciencia de la responsabilidad de lo que es tener un bebé, ¿no? Nosotros hacemos muchísimo hincapié en la responsabilidad maternal y paternal como factores fundamentales para el vínculo que se va a tener con ese bebé, ¿no? Poder cubrir estas 3 demandas de forma afectiva y efectiva, ¿no? Entonces cuesta. Uno de los factores que nosotros insistimos para que la mujer pueda salir de este estado es indagar con qué redes cuenta, ¿no? Hoy tenemos que ser realistas, que también vivimos en una generación donde hemos roto con lo tradicional, ¿no? Hoy nos encontramos 2 mamás juntas, estas cuestiones de género, mamás que deciden la maternidad solas, mamás que quedan solas, ¿no? Que tienen dificultades de pareja, ¿no? Cualquier mujer puede tener un cuadro de depresión. No existe una edad, tampoco existe una paridad. Se ve más frecuentemente en primigestas que en madres ya experimentadas. Y se ve más en pacientes que tienen antecedentes personales o antecedentes familiares de trastornos psicológicos, que ya tuvieron un cuadro depresivo, o que han tenido antecedentes de una depresión perinatal previa en otro embarazo anterior, o que tienen también otro tipo de situaciones interpersonales. Por ejemplo, son madres solteras, son madres solas, digamos, no están apoyadas por el núcleo familiar, o madres abandónicas. La depresión posparto es un problema de salud mental común y grave que se asocia con el sufrimiento materno y numerosas consecuencias negativas para el bebé. Los primeros 6 meses después del parto pueden representar un tiempo de alto riesgo de depresión. Una serie de circunstancias puede favorecer la aparición de este tipo de depresión, entre ellas el estrés, la economía, la edad, la multiparidad, antecedentes familiares de depresión, violencia de pareja, embarazo no deseado, miedo al parto, mala salud física e insatisfacción de la imagen corporal. A la mujer en el embarazo le suceden un montón de cosas y de cambios. Es una etapa de la vida además confusa, con cambios hormonales, con cambios psicológicos, incluso mucho más cuando es primeriza. Una etapa de la vida con interrogantes, con planes futuros a futuro, de apertura. Es como un portal en la vida en que sabes que la vida te va a cambiar mucho. Es un antes y un después, tal cual. El enigma del parto, que ya lo vimos tratado por la doctora. Y bueno, la mujer plantea siempre en la consulta interrogantes, dudas. Siempre plantea el querer que la escuchen. Siempre tiene alguna necesidad de ser atendida, tanto desde el punto de vista de alguna problemática. Necesita que la empatía con una problemática. Y muchas veces estas mamás necesitan mujeres también que no se hayan olvidado de su maternidad, ¿no? Porque a veces nos encontramos con familias que se olvidaron de lo que transitaron, ¿no? Y no sé por qué nos pasa a las mujeres esto, que nos olvidamos de la vulnerabilidad que tuvimos en esos primeros días, ¿no? Entonces, estas mamás recién a veces madres o amigas que a veces les cuentan sus experiencias y en vez de sumar restan, ¿no? Entonces, ¿viste? Cuando decís, ¿me estás ayudando o me estás rezongando? Y volvemos a este estado de infantilización que sufre la mujer. Lo padece muchísimo. Tiene realmente un problema. No es que sea una incapacidad para ser madre. Está enferma. Tiene una enfermedad y tenemos que asistirla. Entonces, a veces la misma paciente niega la enfermedad en sí misma. Dice que no está deprimida, que ella se tiene que esforzar más, ella tiene que poder. Ese tipo de madres sobreexigentes consigo mismas muchas veces niegan el hecho de que sí están deprimidas. Entonces es más que importante el poder, alguien que tenga injerencia en esa persona, decirle, no, tú no estás como sos siempre.
tenemos que hacer una consulta porque no sos la de siempre. Es fundamental eso. Porque en realidad a esta mamá le está pasando esto, quizás no por encontrarse en la maternidad, quizás por algún asunto pendiente de ella antes, ¿no? Muchas mujeres se encuentran también a la hora de convertirse en madres, ¿tá? Se les refleja la maternidad y la relación vincular que tuvieron con su mamá. De eso se trata, ubicarla, que se sienta contenida, que sienta un ambiente de calidez, de respeto. Y bueno, en el espacio mujer surgió justamente de esa idea de abordar un enfoque más integral en la mujer, surgió a partir de digamos, de ese deseo de hacerlo, que con el equipo que ya teníamos, con esta función, un grupo de médicos nos congregamos, nos reunimos, hicimos y surgió el espacio mujer. Los signos y síntomas de la depresión posparto pueden incluir cambios de humor graves, llanto excesivo, dificultad para relacionarse con el bebé, aislarse de familiares y amigos, pérdida del apetito o comer mucho más de lo habitual, incapacidad para dormir o dormir demasiado, fatiga abrumadora, desesperanza, sentimientos de inutilidad, vergüenza, culpa o insuficiencia, y también disminución de la capacidad de pensar con claridad, concentrarse o tomar decisiones. Acá, por ejemplo, en Uruguay, recién es muy nuevo trabajar desde la prevención y ya no llegan en realidad ya los casos ya consumados en sí, pero en realidad los grupos de autoayuda son buenísimos. Es un encargue de tipo multidisciplinario, ¿no? Nosotros también trabajamos en conjunto con los médicos psiquiatras, ¿no? Que a la hora de una depresión ya más consolidada, una depresión donde a nivel psicoterapéutico no encontramos una salida, recurrimos a psicofármacos específicos, que están autorizados, que no hacen mal, que ayudan, y es importante que la sociedad lo sepa porque a veces hay como una resistencia, ¿no? Que en realidad no son contraproducentes ni para la lactancia, ¿no? Que me parece que es importante saberlo porque a veces nos quedamos y pensamos que no tenemos salida, ¿no? Y a veces el psicofármaco viene a sustituir algo que nuestro organismo no está segregando por sí solo. Que hay distintos tipos de psicoterapia y se habla también de medicación, que a veces es necesaria, ¿verdad? Puede ser antidepresivos, ansiolíticos, ¿verdad? La depresión posparto no es un defecto de carácter o una debilidad. Un tratamiento inmediato puede ayudar a controlar los síntomas y a crear un buen vínculo con el bebé. Entonces lo importante es la detección temprana para apoyar a esa mujer a lo que le resta del embarazo, poder transitarlo de una manera más contenida, ¿no? Pero más que nada habilitándola, ¿no? Porque ya te digo, los síntomas específicos están, pero también las condiciones sociales a veces son difíciles como sobrellevar. Me quedé sola, mi pareja me dejó, mis padres no me aceptan a que yo tenga un hijo ahora, ¿no? Soy chica para tener un hijo, ¿no? Condicionamientos que a nivel del pensamiento determinan cómo esa mujer va a transitar su embarazo.